seguimos aquí. Nosotros vamos aportando, esperamos, al conocimiento y a la reflexión sobre lo que pasa en nuestro país en todo sentido. Y lo político juega un papel muy importante para nosotros. Recuerden, lo político tiene que ver con absolutamente todo, hasta con el aire que respiramos. Entonces, por eso hemos invitado al doctor Guillermo Mejía Mejía. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral y bueno, una persona que en política también sabe mucho y no es solamente de su experticia estando adentro, por ejemplo, en el caso de este organismo, el Consejo Nacional Electoral, sino que siempre ha estado muy al tanto de la actividad política en el país y por tanto nos permite reflexionar y entender un poco más de lo que está pasando con el proyecto de reforma a la política precisamente. Bienvenido, doctor Guillermo, a Clic Casi, al poder de la información, a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, muy buenos días para ti, para toda la audiencia de este importante programa de Cliclasia. Muchas gracias, señor. Estamos dispuestos a hablar pues del proyecto de acto legislativo que modifica sensiblemente la política de verdad. La actividad política cambia mucho con este proyecto si lo aprueban. Pues, es la otra cosa. Y vamos a empezar por ahí, pero primero déjeme, doctor Guillermo, yo saludo a Olga María Marulanda Moreno. Gracias, Olga María, por escribirnos. Dice, gracias por programas como este, que son objetivos y muestran desde el ámbito jurídico las implicaciones que estos comportamientos tienen. Sí, qué bueno que usted lo vea así, Olga María, porque esa es nuestra intención. O sea, desde todos los puntos de vista posibles, porque la vida es holística, los hechos tienen de todos los aspectos, desde lo político, desde lo social, desde lo económico y desde lo jurídico. Para nosotros es muy importante porque estamos cobijados por una constitución política que orienta nuestros comportamientos. Bueno, doctor Guillermo Mejía, lo primero es la diferencia, para que nos quede claro de una vez. No es un proyecto de ley, es un proyecto de acto legislativo. ¿Cuál es la implicación? Bueno, pues muy grande, porque es la modificación de la Constitución Nacional, que tiene una norma expresa, el artículo 375, que dice cómo se reforma la Constitución a través del Congreso, porque hay otras formas de modificarla por un referendo o por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en este caso, el proyecto fue presentado por el Gobierno Nacional y es el que lo lleva en peso, pues es el Ministro del Interior. El proyecto sale del Ministerio del Interior y pues no sé exactamente hoy en qué va, si ya, porque esto debe ser aprobado en dos, dice este artículo que le estoy tramitando, que le estoy mencionando, que el trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Estamos pues ahorita en diciembre, ya se termina un periodo, se supone que de aquí allá a diciembre tiene que agotar los 4 debates y luego otros 4 en el periodo siguiente, en 2 legislaturas. De manera que pues si esto tiene voluntad del gobierno y de una mayoría de congresistas, pues puede salir adelante. Pero hay unos artículos polémicos, desde luego, y nada raro que pues se presenten discusiones álgidas en torno a ciertos aspectos de la reforma. Sí, señor. Oiga, pero ¿sabe qué me llama la atención? Sí, hay artículos muy álgidos, hay bastantes complicaciones, obviamente porque son políticos los que están allí discutiendo sobre su futuro, ¿cierto? Entonces yo no me puedo, ¿cierto? Pegar un tiro en un pie, como se dice popularmente, con lo que decido. Entonces, pero ¿sabe qué me llamó la atención esta semana? Que se haya aprobado, no del todo, recuerden, él lo acaba de decir ustedes, pues todavía falta un proceso y es larguito, pues el acto legislativo se demora más que cualquier proyecto de ley, que se haya pensado en que sí es posible que la lista cerrada sea aprobada y que se vuelva una realidad. Y la otra, que la financiación estatal sea un hecho. Y digo yo, empiezo por ahí, porque es de lo que
a los políticos les puede generar, digamos, mayor aversión. Primero, menciono lo de la financiación estatal, pues porque es que mejor el político que tenga plática le lleva ventaja al otro. Entonces algunos dirán, no, yo no me quiero pegar el tiro en el pie en ese sentido. Y lo de la lista cerrada, no, porque yo sí prefiero precisamente la preferente, porque la cerrada de pronto me pone en el lugar número 10 y yo quiero estar arriba. En fin, eso sería otro tiro en un pie. Entonces, frente a estos dos primeros aspectos, ¿cuál es su análisis, doctor Guillermo? Bueno, efectivamente hay un cambio, pues se propone un cambio bastante sustancial, muy grande, y es que los particulares pueden aportar a los partidos políticos, ojo, a los partidos, pero ya las campañas, estas sí serán asumidas directamente por el gobierno nacional, vía pues obviamente Ministerio de Hacienda, con anticipos, con reposición de votos. Bueno, hay varios mecanismos que menciona el proyecto para que el Estado financie esas campañas. Y lo otro es que el Consejo Nacional Electoral no pierde la facultad de fijar los topes electorales de campaña, así sean financiadas por el Estado, porque si lo ponen pues altísimo, pues obviamente eso va a costar mucho. Entonces no tendrá el Estado colombiano, el gobierno concretamente, en este caso el Ministerio de Hacienda, dinero para, si el Consejo Nacional Electoral fija unos topes demasiado altos, es decir, gástese en todo lo que quieran. No, tiene que fijar el tope que será pagado por el Estado a través de los mecanismos que ya te mencioné, es decir, o anticipo o reposición o inclusive pues pueden ser préstamos que se hagan porque a veces no alcanzan la votación necesaria para la reposición. Bueno, ese sí es un cambio fundamental, Roger, porque pues esa es lo que acabas de decir, es decir, tiene más ventajas, tiene más plata, obviamente, pero si en la campaña no se puede gastar sino determinado dinero y lo financia el Estado, pues eso pone en condiciones de igualdad a mucha más gente. Ahora, hay que pensar seriamente en que si hay trampas en eso sean delito, porque pues claro, ¿no? El Estado lo va a financiar, pero por debajo le están inyectando más plata en los particulares, sobre todo los contratistas. Eso tendría que, pues, la ley, sobre todo la ley, porque hay muchos aspectos que el proyecto le deja a la ley. Esto lo reglamentará la ley, dicen varias normas de eso. Entonces, ahí en materia penal deben considerarlo delito el que viole esa norma de financiar campañas electorales con dineros privados. Doctor Guillermo, buen día, cordial saludo. Nos place de nuevo tenerlo aquí en Clipcracia, el poder de la información. No, en Clip, la democracia de la información. Doctor Guillermo, hay un artículo que me llamó mucho la atención y es la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Elección que digamos, está estipulada en el proyecto de acuerdo con una proposición que hizo la representante Jubinao para que, creo que son 9, usted me corregirá, no sé cuántos, los magistrados puedan llegar propuestos por, creo que fue Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Presidencia, bueno, no me acuerdo muy bien, pero de alguna manera, no como se eligen ahora, sino cambiar esa manera de elección de los magistrados. ¿Usted qué opina de ese artículo en particular? Pues yo diría que ese es el más difícil que aprueben, porque en los congresistas, si ellos en público dirán que sí, pero pregúntenles en privado, ¿ustedes están dispuestos a ceder la elección del Consejo Nacional Electoral a otros organismos? Le dicen que no. No, es una gabela que ellos tienen y que va a dar mucha brega que se zafen de eso. Entonces, claro, pues ese es sería lo óptimo, lo non plus ultra, si eso se aprobara. ¿Por qué razón? Pues porque el mecanismo que se está proponiendo es muy objetivo. Muy objetivo. Es decir, primero, un concurso que deben abrir las 3 cortes.
yo me imagino que se reúnan los 3 presidentes de las Cortes como hacen para elegir al registrador nacional, que se reúnan, dicten un reglamento de convocatoria de concurso y sobre esas reglas, pues abrirlo para que los que aspiren a ese cargo, que es un cargo pues muy llamativo, pues, tienen el mismo salario de los congresistas. Entonces ellos, de esos candidatos que se presenten al concurso, la Corte Suprema escoge 3, el Consejo de Estado 3 y la Corte Constitucional 3. Son 9 magistrados. Eso sería lo ideal, pero vamos a ver si los congresistas tienen el valor de zafarse de ese entuerto, porque es que eso es lo que tiene la política así, porque ¿cómo va un magistrado del Consejo Nacional Electoral a sancionar a una persona que votó por él? Eso no tiene presentación. Esa sería pues lo ideal. Lo otro es que pues modifican también el periodo, pasa de 4 a 6 años, y lo otro es que el personal del Consejo Nacional Electoral, vale decir, los auxiliares de los miembros del Consejo Electoral y pues y todo el personal de secretaria, de abogados que también son pues auxiliares de los magistrados, todo ese personal debe ser de carrera. O sea, no dejar eso también como cuotas burocráticas para los congresistas. O sea, que haya un concurso, eso lo dice ya la Constitución. Es decir, la norma general es la carrera administrativa, la excepción es la del libre nombramiento y remoción, pero hoy en día cada magistrado lleva su equipo de 10 o 15 personas y obviamente es retribución para los que votaron por ellos. Muy claro, pero esa es nuestra realidad, doctor Guillermo, y eso pues yo no creo que lo cambien tan fácil. Por eso yo insisto en un tiro en un pie. Bueno, de ello le retomo el tema de la lista cerrada, hablando también de Catherine Jubinado a propósito del comentario que hace Javier Arboleda, recordando ese tema, que para Jubinado es bastante especial y le está pidiendo el Consejo Nacional Electoral, está pidiendo al presidente de la República de la bancada de Pacto Histórico que sean muy coherentes en lo que proponen, lo que discuten sobre el tema en este proyecto de acto legislativo. Pero te dice Jubinado que me llama bastante la atención y es, entonces se aprueba la lista cerrada, porque ello realmente permite la recuperación y el fortalecimiento de los partidos políticos, que es lo que siempre se ha dicho. Pero agradezco, dice Jubinado, que me hayan aceptado mi propuesta adicional de que haya unas elecciones primarias al interior de cada partido y movimiento antes de que sea conocida la lista cerrada. Y a mí la verdad me llama la atención. Yo no sé cómo será de enredado o no, pero doctor Guillermo, me llama la atención porque entonces a lo que más se le teme con la lista cerrada es que es el bolígrafo del cacique. Pues de alguna manera eso se ve solucionado con unas elecciones primarias al interior en las que votan los afiliados, dice Jubinado, solamente los afiliados al partido, y entonces allí van a quedar en su orden con base en la decisión popular quienes van a ocupar esa lista cerrada. A mí eso personalmente me llama la atención. ¿Usted qué piensa? Bueno, la democratización interna de los partidos ya existe como norma en la Constitución y en la Ley 1475. Que no la cumplan es otra cosa. Por eso hay que dotar al Consejo Nacional Electoral, pues si lo eligen como piensan elegirlo, de dientes, de herramientas para poder sancionar. Porque es que los partidos nuestros, no nos digamos mentiras, son caudillistas. Mire usted, por ejemplo, el Centro Democrático, pues por más elecciones internas que haya en el Centro Democrático, el candidato será el que le dé el visto bueno al doctor Uribe, punto. Y lo mismo pasa en Cambio Radical. Pueden hacer las elecciones que quieran, pero el que tenga la bendición del doctor Vargas Lleras, ese era el candidato. Entonces, quitar eso de la cultura nuestra, es decir, el partido caudillista,
es muy difícil, no es fácil. ¿Cómo le paga el Partido Liberal con el doctor César Gaviria, que está ahí mandando hace ya más de 20 años, o él o su hijo? Entonces, y ellos negocian los avales. Entonces, ahí, si eso no se hace con dientes, que el Consejo Nacional Electoral, el nuevo que se pretende elegir, tenga unas facultades para sancionar, vigilar y anular esas candidaturas que no hayan sido, que no sean el resultado de un proceso democrático, no hacemos nada. Esa norma, vuelvo y le digo, esa norma ya existe en la Constitución. Doctor Guillermo, yo no he escuchado, no sé si usted lo haya escuchado, usted sepa alguna cosa, pero no sé si esta reforma trae algún aspecto importante para el fortalecimiento de los partidos políticos en Colombia y le pone freno a toda esa proliferación de movimientos que surgen y que al final de la votación le entregan a un ciudadano un tarjetón como con 200 movimientos y eso a veces confunde. Aunque ese no es el problema de fondo que planteo, es si esta reforma de alguna manera va a fortalecer a los partidos políticos y va a evitar esa proliferación de movimientos alternativos. Sí, Javier, efectivamente, hacia allá tiende la reforma, hacia el fortalecimiento interno de los partidos, a través de estos mecanismos de democracia, de elecciones internas y todo eso. Igual a como sucede en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen dos partidos tradicionales de hace más de 100 años, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y respetan las convenciones internas de cada uno y hay debates entre los precandidatos. En eso es admirable la democracia norteamericana. En la forma de votar, no. Eso es un paseo distinto. Pero aquí, en el hecho de que la lista sea cerrada, de que se obligue a que la lista sea cerrada y que sea a través de un mecanismo de elección popular, o sea, el que más votos sacó encabeza la lista. El segundo en votos, el segundo en la lista, el tercero y así. Esa tiene que ser la norma de la democracia. En cuanto al manejo interno que se le dé a esos en los estatutos de los partidos, pues el Consejo Nacional Electoral, dentro de las competencias que le dan, que ya tiene y otras que le dan, es revisar si ahí efectivamente se están cumpliendo con verdaderos procesos democráticos. Ahora, en cuanto a que la lista sea cerrada, a mí me parece que ese sí es un avance gigantesco. Yo sé que hay muchos que trabajan estos temas electorales que no están conmigo, pues el doctor Armando Estrada, cada rato nos encontramos en foros y él defiende en solitario el voto preferente, porque dice que eso es mayor democracia, que bueno, pero el voto preferente es terrible, es perverso. ¿Por qué razón? Porque generalmente eso destroza a los partidos por dentro. ¿Por qué razón? Pues porque hay una pelea interna, una lucha interna entre los candidatos para que mi amigo, mi más amigo que está detrás de mí en la lista, no me gane. Y si me gana, lo demando. No, es perverso. Es perverso. Yo creo que eso hay que abolirlo y que la lista sea cerrada, pero sin intervención del bolígrafo, pues esa es la otra cosa. Que sea verdaderamente democrática digamos, la configuración de la lista a través, pues, de mecanismos de elección. Esa sería el ideal. El voto preferente es perverso, es caníbal, genera el canibalismo, ¿cierto, doctor Guillermo? Total. No, sino que vea las demandas que hay en esto de las listas de voto preferente. Es el que sigue la lista para abajo es el que demanda al que le ganó. Hombre. Así es. Oiga, a mí me llama mucho la atención que se esté hablando de una reforma política, que se esté hablando de unas propuestas de, entre otras, democratización de los partidos políticos.
Pero me llama la atención lo que usted dice, es que eso ya existe y está la ley 1475-2011, que es la que organiza y permite el funcionamiento de los partidos políticos. Entonces, vuelvo con la pregunta. Entonces, estamos perdiendo tiempo, estamos, ¿qué? Haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo con este proyecto de acto legislativo, pretendiendo reformar lo que ya está listo en nuestro ordenamiento jurídico? Entonces, usted dice, hay que darle dientes al nuevo Consejo Electoral para que haga cumplir lo existente. Pero, y esta reflexión que usted plantea aquí, no la tienen en la cabeza los legisladores, para que no pierdan tanto tiempo y nos hagan perder tiempo a nosotros. Bueno, pues eso sería pues como lo, digamos, el punto de mayor discusión. Si ya existe y lo reiteran, pues si lo reiteran es porque hay una voluntad de hacerlo, pero como todo en la ley, tú que también eres abogado sabes que la ley sin sanción, no, las leyes son, por esencia, son coercitivas, porque si no son coercitivas degeneran en leyes sociales o leyes de la ética o de la moral, pero la ley, la norma positiva jurídica, ya sea del rango constitucional o del rango legal o del más abajo en la pirámide que él señala, pues todas tienen que tener sanción porque si no, no se cumple. Tiene que tener una sanción que aquí en la reforma se le están dejando a la ley. Es decir, habrá que presentar un proyecto de ley que desarrolle, si esta reforma la aprueban, que desarrolle la reforma. Sí, Javier Arboleda está por aquí levantando la mano. Bien, pueda Javier, adelante y pregunte. Doctor Guillermo, ¿qué trae de favorable o de desfavorable este proyecto de ley para lo que se llama la oposición? Bueno, yo diría que mucho, pues porque lo primero es que aquí hay una diferencia por primera vez entre partidos políticos y movimientos políticos. Esa diferencia lo usaban indistintamente el nombre de partido y de movimiento. No, el Partido Liberal es un movimiento político, claro, es un movimiento político, pero también es un partido político. Entonces, esa diferencia no existía. Ahora sí, en este proyecto sí. El movimiento político tiene unos requisitos para obtener personería jurídica, que es un número de afiliados que representen el 0.2 del censo electoral nacional. Hoy sería pues más o menos 80.000 votos. 80.000 votos, no, 80.000 afiliados que tendrán que inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral como miembros activos de un partido. Bueno, esa es una forma de adquirir una personería jurídica para un movimiento político. Para los partidos políticos siguen teniendo la misma obligación de sacar el 3%, de obtener, si son un movimiento político o un grupo significativo de ciudadanos, de obtener el 3% de la votación nacional, de Senado o cámaras juntas. Ese sigue. Y surge, esa personería jurídica de los partidos políticos tienen las mismas prebendas que tienen hoy: financiación, tienen derecho a la televisión, una serie de cosas que ya están también, pero afortunadamente para mí hacen esa diferenciación y el requisito no es tan fácil, porque es que tiene que demostrar con afiliados ante el Consejo Nacional Electoral que tendría que crear una base de datos en donde aparezca la persona como afiliada a determinado grupo político. Tu pregunta concreta, Javier, yo creo que, claro, lo mejor para la oposición es que les financien las campañas del Estado, así no sea de su agrado al Estado, ¿sí? Las tiene que financiar. Esa es porque pues hoy en día, ¿quiénes han manejado el país? Los que han tenido la plata para las campañas, punto.
e inclusive pues con escándalos como el de Odebrecht, como el del proceso 8000. O sea, mientras metan platas ajenas al Estado, hay corrupción con seguridad. Ajá. Qué bueno lo de la diferencia de partidos y movimientos. Yo soy uno de los que, no obstante hacer parte de este mundo, tengo siempre la duda de que es un partido y que es un movimiento. Yo he pensado primero que los movimientos eran los relacionados con aquellos que existen en la legislación como grupos significativos de ciudadanos. Entonces les daba allá esa caracterización, movimientos relacionados con las firmas, los que son, digamos, los que aparecen, digamos, solamente en la coyuntura electoral y desaparecen después, a no ser que sean elegidos. Pero entonces, muy buena la diferencia. Y el último comentario que se suscita de esta diferencia que usted hace sobre los afiliados. Catherine Huinao habla entonces de voto solo de los afiliados. Y cuando yo la escuchaba hablar de eso, yo decía, ¿y cuántos afiliados tiene realmente un partido? Esto sí se usa. Entonces la pregunta es por ahí. ¿Realmente sí hay hoy la convicción como otrora de que es bueno afiliarse a un partido y tenía hasta carnet? Pues eso existió en una época ya remota, pues de la época de Gaitán, del mismo doctor Carlos Lleras Restrepo. Por lo menos el Partido Liberal y creo que también el Partido Conservador, pues estamos en un bipartidismo de muchos años, expedían carnet de liberales y conservadores. Y todavía hay personas ya de cierta edad que le muestran a uno, vea el carnet que yo tengo aquí firmado por el doctor Carlos Lleras. Hoy en día, pues ya con la facilidad de la tecnología, pues eso se hace a través de bases de datos que tienen que estar manejadas y certificadas por el Consejo Nacional Electoral para poder obtener, dar avales y todas estas gabelas que se les va a dar a los movimientos políticos. ¿Cierto? Sí. De manera que esa diferencia afortunadamente ya la clarifica el proyecto y ojalá pase porque eso facilita mucho una serie de disposiciones que hay donde indistintamente es en los partidos o movimientos políticos. Y eso no, yo siempre tuve la misma duda, es que eso no existe. Eso no existía la diferencia, ya sí. Hay algo que yo quisiera que no se nos fuera a pasar, Roger, es lo siguiente. A mí me parece que una de las normas más importantes es la del artículo 4 del proyecto, es que se acaba con la pena perpetua que acarrea la pérdida de la investidura. Porque, claro, al modificar el numeral cuarto del artículo 179, que es el que dispone o rige las inhabilidades de los congresistas, ahí se propone que esa pena perpetua que acarrea la investidura, pues como ya no puede aspirar a ningún cargo de elección popular, en adelante, en cada sentencia de pérdida de investidura, se debe decir durante cuánto tiempo la pierde. No es eterna. Sí. Porque es que teníamos aquí una pena perpetua que no está en la Constitución. O sea, la misma está en contradicción con otra que dice que no habrá penas perpetuas en Colombia. Claro, ¿sí? Muy bien. Excelente las discusiones y magníficos los invitados. O sea, usted magnífico, doctor Guillermo Mejía Mejía, según nos dice nuestro internauta que conocemos como Ceremonia Educativa. Muchas gracias. La idea es que aprendamos, que entendamos entre todos con personas que saben, como el doctor Guillermo Mejía Mejía, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral, pero más allá de eso es un hombre que ha vivido toda la vida y ha disfrutado y se ha apasionado con la política y nos ayuda a entenderla. Doctor Guillermo, qué bueno que esté con nosotros nuevamente y bueno, como todavía no se ha aprobado y como es un proyecto de acto legislativo un poquitico más largo, yo creo que vamos a tener tiempo de seguirlo molestando. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto y pues para mí ojalá pase esto, ojalá. Sobre todo lo del Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. ¿Usted qué sabe del Consejo Nacional Electoral? Bueno, me encanta ese comentario final porque nos pone a reflexionar. A ver, ¿qué se quiere el doctor Guillermo? Que ojalá sí pase
y específicamente lo del CNI. Doctor Guillermo, felicidades, buen día. Gracias, Roger, y también a Javier un abrazo muy grande. Bueno, señor. Nos encanta, vuelvo a decir, la posibilidad de llevarles información, opinión también, análisis que tiene que ver con nuestros invitados, interpretación porque nos ayudan a entender realmente y orientación, que es lo que queremos para ayudar a entender.